Hoy amanecimos con una noticia que ha estremecido cada rincón del país. Una alerta de última hora, un suspiro colectivo, un temblor emocional que se sintió desde Palacio Nacional hasta el rincón más humilde de Chiapas. Dicen que nadie está preparado para despedirse de un líder, mucho menos cuando el rumor llega como un rayo en la madrugada, golpeando el corazón de millones. Porque Andrés Manuel López Obrador no era solo un presidente, era para muchos un símbolo de resistencia, un hombre que, aunque amado por unos y criticado por otros, jamás pasó desapercibido. Las primeras versiones hablaban de un colapso repentino, de un silencio sepulcral en su residencia, de un equipo médico que entraba y salía sin dar explicaciones. Las redes se incendiaron. ¿Qué pasó con AMLO? ¿Es verdad que falleció? ¿Quién está detrás de todo esto? Algunos decían que fue un paro cardíaco fulminante, otros que fue víctima de un complot oscuro urdido desde las sombras por sus enemigos más antiguos. Pero aquí viene, la que nadie vio venir. Justo cuando los noticieros ya preparaban especiales con homenajes y su equipo de seguridad cerraba calles enteras, apareció un video en vivo. Sí, un video transmitido directamente desde su rancho en Palenque, donde se veía a Andrés Manuel sonriente, leyendo un libro, con su café en mano. Así es. Todo había sido una confusión, un malentendido magnificado por un error en la comunicación interna de su equipo. La supuesta despedida trágica fue en realidad una pausa médica programada, un chequeo rutinario que, por filtraciones y especulaciones, se transformó en un monstruo mediático. Los medios que antes gritaban el final de AMLO, ahora se quedaron en silencio absoluto, mientras miles de seguidores salieron a las calles a celebrar, a gritar, a llorar de alivio. Los adversarios, por su parte, se quedaron sin palabras y con teorías conspirativas rotas en mil pedazos. Porque Andrés Manuel López Obrador sigue aquí. Con sus aciertos y sus errores, con su terquedad y su cercanía al pueblo, con su estilo único que cambió para siempre la historia política de México. El trágico final de Andrés Manuel López Obrador que sacudió a México entero. Pero lo que sucedió después dejó a todos con la boca abierta. Las primeras luces del amanecer parecían normales, los pájaros cantando, la brisa cálida del verano, el murmullo suave de las calles. Sin embargo, detrás de cada pantalla, detrás de cada puerta cerrada, se gestaba una tormenta emocional. México entero amaneció con un nudo en la garganta, un suspiro contenido, una sensación amarga que se colaba en cada hogar. AMLO ha muerto, decían los titulares filtrados. Pero para entender esta conmoción, hay que regresar décadas atrás, al joven Andrés Manuel que, desde niño, se sentía diferente. En su natal Tepetitán, caminaba descalzo entre el polvo y las calles sin pavimentar, observando cómo el pueblo sufría el olvido gubernamental. Su madre le contaba historias de justicia, de dignidad, de luchar aunque todos te digan que no. Su padre, un hombre trabajador, le inculcó el valor de no rendirse nunca. En su juventud, López Obrador no era el político carismático que todos conocen hoy. Era un joven flaco, de mirada rebelde y una voz que apenas se escuchaba en las reuniones del PRI local. Muchos lo despreciaron, lo tacharon de idealista, de loco, de alguien que jamás llegaría a ningún lado. Pero él, como un río en temporada de lluvias, siguió su cauce, arrastrando piedras, abriendo camino. Fue en la Universidad Nacional Autónoma de México donde su carácter se templó. Entre huelgas, marchas y noches de debate interminable, comprendió que la política no era solo discursos, era sudor, era calle, era la sangre de un pueblo que clamaba por un futuro diferente. Su paso por el PRD lo marcó con traiciones profundas. Amigos que juraban lealtad terminaron dándole la espalda. Cada derrota electoral era una puñalada que él transformaba en lecciones silenciosas, en cicatrices invisibles que fortalecerían su espíritu. Durante años, lo llamaron el eterno perdedor, el terco de Macuspana, el mesiánico tropical. Sin embargo, cada insulto lo hacía más fuerte. En 2006, tras el famoso haiga sido como haiga sido, sus lágrimas se mezclaron con el lodo del Zócalo. Mientras el país se burlaba, AMLO planeaba en silencio, jurando que un día la historia le daría la razón. Cuando finalmente llegó a la presidencia en 2018, millones lloraron de emoción. Pero con el poder llegaron las noches más oscuras, presiones internacionales, amenazas internas, rumores de traiciones en su propio gabinete, enfermedades silenciosas que casi nadie supo. Hubo noches en las que se encerraba solo en su estudio en Palacio Nacional, mirando viejas fotos de su infancia, preguntándose si había valido la pena tanto sacrificio. Por eso, cuando hoy se anunció su supuesta muerte repentina, la herida fue mucho más profunda. No solo se trataba de un político, para muchos, AMLO era el abuelo que les hablaba en la mañanera, el padre que prometía que primero los pobres, el líder que caminaba bajo la lluvia con ellos.
Y entonces, el giro inesperado. Un comunicado oficial aclaró que se encontraba con vida, en reposo, leyendo cartas antiguas de su esposa Beatriz y escuchando boleros de los Panchos. La confusión se debió a una filtración maliciosa, un intento de desestabilizar emocionalmente al pueblo y generar caos. La verdad detrás de este ataque mediático aún no se conoce por completo. Algunos apuntan a empresarios poderosos, otros a intereses extranjeros que nunca toleraron su cercanía con América Latina. Incluso se rumora que dentro de su propio partido hubo quienes quisieron apagar su voz antes de las próximas elecciones. Ahora, con el país entero respirando aliviado, López Obrador prepara un mensaje histórico al pueblo. Se dice que en ese discurso hablará como nunca antes, confesará dolores personales, traiciones internas y planes que nunca se atrevió a revelar. Una despedida simbólica que podría cambiar para siempre la política mexicana y redefinir el legado de un hombre que, ames o odies, nunca fue indiferente. ¿Quieres conocer la carta secreta que AMLO escribió hace años pensando que no sobreviviría al poder? ¿Quieres descubrir la historia no contada de los pactos invisibles, los amigos convertidos en enemigos, y las lágrimas que escondió durante sus giras por el país? Entonces, quédate con nosotros, porque aquí te contaremos todo. Cada detalle, cada suspiro, cada verdad que jamás imaginaste escuchar. Orígenes e infancia de Andrés Manuel López Obrador, el niño que soñó con un México diferente. Para entender la fuerza, la terquedad y la mística que envuelven a Andrés Manuel López Obrador, tenemos que viajar muy atrás. No al Palacio Nacional ni a los grandes mítines, sino a un pequeño pueblo caluroso y olvidado, Tepetitán, en el municipio de Macuspana, Tabasco. Ahí, entre ríos color jade y selvas que parecían susurrar secretos antiguos, nació un niño el 13 de noviembre de 1953. Fue el primer hijo varón de la familia. Su padre, Andrés López Ramón, era un hombre de campo, comerciante, con manos ásperas y mirada firme, de esas miradas que hablan más que 1000 discursos. Su madre, Manuela Obrador González, era dulce y fuerte a la vez, el pilar emocional de la familia, la que cuidaba el fuego del hogar y enseñaba a sus hijos a rezar y a soñar. En Tepetitán, el tiempo tenía otro ritmo. Los días comenzaban con el canto de los gallos y el olor a café recién hecho. La infancia de Andrés Manuel estaba marcada por el barro pegado en los pies, las risas al atrapar sapos en los charcos y los días interminables de calor que lo obligaban a correr hacia el río para refrescarse. Las calles no tenían asfalto y los niños aprendían más de la naturaleza y la vida que de los libros. La escuela rural donde Andrés Manuel empezó a leer y escribir era sencilla, con pupitres de madera que crujían al moverse y pizarrones gastados por el polvo y la humedad. Ahí, el pequeño AMLO, como le decían los amigos sin saber que ese apodo se convertiría en un símbolo nacional, empezó a cultivar el amor por la historia y las letras. Dicen los viejos del pueblo que desde muy pequeño tenía un carácter distinto. Si un compañero era golpeado por otro niño, Andrés intervenía. Si un adulto engañaba a alguien en el mercado, el pequeño Andrés no podía quedarse callado. La justicia le ardía por dentro como un fuego sagrado. Las tardes eran para escuchar a su madre contar historias. Manuela le hablaba de los héroes de la revolución, de los campesinos que luchaban por su tierra, de Benito Juárez y su resistencia ante los invasores. Esas narraciones se le clavaron en el alma, como si cada palabra fuera un ladrillo en la construcción de un futuro luchador social. Pero la infancia de Andrés Manuel no fue solo juego y cuentos heroicos. También conoció el dolor. A muy temprana edad, vio cómo el dinero se esfumaba en las malas cosechas, cómo el trabajo de su padre no alcanzaba para cubrir las necesidades de todos. Aprendió lo que era la injusticia económica, la desigualdad, la impotencia de un niño que ve a su madre preocuparse porque la despensa se vacía. Aún así, su casa siempre tuvo las puertas abiertas. La solidaridad era un principio sagrado para los López Obrador. Si algún vecino llegaba con hambre, Manuela lo sentaba a la mesa aunque hubiera poco. Andrés creció viendo que compartir, incluso lo poco, era una obligación moral. Cuentan que, a los 10 años, ya ayudaba a su padre a vender refrescos y productos básicos en la tienda familiar. Entre cajas de refresco, sacos de arroz y frascos de chile, Andrés empezó a entender cómo se movía el dinero y cómo el comercio podía ser un arma de cambio social. Ahí, detrás del mostrador, escuchaba las historias de los clientes, campesinos que no podían pagar la luz, mujeres que se quedaban solas mientras los hombres emigraban en busca de trabajo. Todas esas historias se iban quedando como semillas en su corazón. Cada domingo, la familia se reunía alrededor de una pequeña radio para escuchar las noticias. Para Andrés, aquellas voces eran como ventanas al mundo exterior.
Mientras otros niños soñaban con ser astronautas o futbolistas, él se imaginaba de pie en una plaza, hablándole a multitudes, defendiendo al pobre, cuestionando a los poderosos. Esa infancia, tan llena de contrastes, fue la que forjó el carácter irreductible de López Obrador. Las lluvias interminables que inundaban el pueblo y obligaban a todos a refugiarse, los huracanes que arrasaban las casas humildes, las enfermedades que llegaban sin avisar. Todo eso alimentó una convicción profunda. El México profundo, el México olvidado, merecía ser escuchado. Y fue precisamente en ese México rural, caluroso y a veces cruel, donde Andrés Manuel aprendió que el dolor no se llora, se transforma. Que la pobreza no es un destino, sino una injusticia que se combate. Que la dignidad es más importante que cualquier comodidad. Desde entonces, el niño que caminaba descalzo por Tepetitán se prometió que un día, de alguna manera, haría algo grande. Algo que le devolviera a su gente la esperanza que el tiempo y los gobiernos les habían arrancado. Esa promesa, silenciosa pero ardiente, lo acompañaría durante toda su vida. Y aunque todavía faltaba mucho para que se convirtiera en el peje, en el Mesías tropical, en el presidente que dividiría y uniría a México al mismo tiempo, su esencia ya estaba escrita en aquellos días de infancia. Juventud y estudios de Andrés Manuel López Obrador, el despertar de un guerrero social. Cuando Andrés Manuel dejó atrás la niñez polvorienta de Tepetitán, lo hizo con el corazón cargado de sueños imposibles. Era apenas un adolescente flaco, de mirada desafiante, con la piel curtida por el sol tabasqueño y los pies firmes sobre la tierra. Su mente, sin embargo, ya viajaba más allá de los ríos y los manglares. Al terminar la primaria en su pueblito natal, sus padres sabían que aquel hijo no era como los demás. Orígenes y infancia de Andrés Manuel López Obrador, el niño que sonó con un México diferente. Para entender la fuerza, la turquidad y la mística que envuelven a Andrés Manuel López Obrador, tenemos que viajar muy atrás. No al Palacio Nacional ni a los grandes mitines, sino a un pequeño pueblo caluroso y olvidado, Tepetitán, en el municipio de Macaspana, Tabasco. Allí, entre ríos color jade y selvas que parecen susurrar secretos antiguos, nació un niño el 13 de noviembre de 1953. Fue el primer hijo varón de la familia. Su padre, Andrés López Ramón, era un hombre de campo, comerciante, con manos ásperas y mirada firme, de esas miradas que hablan más que 1000 discursos. Su madre, Manuela Obrador González, era dulce y fuerte a la vez, el pilar emocional de la familia, la que cuidaba el fuego del hogar y enseñaba a sus hijos a rezar y a sonar. En Tepetitán, el tiempo tenía otro ritmo. Los días comenzaban con el canto de los gallos y el olor a café recién hecho. La infancia de Andrés Manuel estaba marcada por el barro pegado en los pies, las risas al atrapar sapos en los charcos y los días interminables de calor que lo obligaban a correr hacia el río para refrescarse. Las calles no tenían asfalto y los niños aprendían más de la naturaleza y la vida que de los libros. La escuela rural donde Andrés Manuel empezó a leer y a escribir era sencilla, con pupitres de madera que crujían al moverse y pizarrones gastados por el polvo y la humedad. Allí, el pequeño AMLO, como lo dicen los amigos sin saber que ese apodo se convertiría en un símbolo nacional, empezó a cultivar el amor por la historia y las letras. Dicen los viejos del pueblo que desde muy pequeño tenía un carácter distinto. Si un compañero era golpeado por otro niño, Andrés intervenía. Si un adulto engañaba a alguien en el mercado, el pequeño Andrés no podía quedarse calado. La justicia lo ardía por dentro como un fuego sagrado. Las tardes eran para escuchar a su madre contar historias. Manuela la hablaba de los héroes de la revolución, de los campesinos que luchaban por su tierra, de Benito Juárez y su resistencia ante los invasores. Esas narrations así le clavaron en el alma, como si cada palabra fuera un ladrillo en la construcción de un futuro luchador social. Pero la infancia de Andrés Manuel no fue solo juego y cuentos heroicos. También conoció el dolor. A muy temprana edad, vio como el dinero se esfumaba en las malas cosechas, como el trabajo de su padre no alcanzaba para cubrir las necesidades de todos. Aprendió lo que era la injusticia económica,
la desigualdad, la impotencia de un niño que ve a su madre preocuparse porque la despensa es vacía. Aun así, su casa siempre tuvo las puertas abiertas. La solidaridad era un principio sagrado para los López Obrador. Si algún vecino ligaba con hambre, Manuela lo sentaba a la mesa aunque hubiera poco. Andrés creció viendo que compartir, incluso lo poco, era una obligación moral. Cuentan que, a los 10 años, ya ayudaba a su padre a vender refrescos y productos básicos en la tienda familiar. Entre cajas de refresco, sacos de arroz y frascos de chile, Andrés empezó a entender cómo se movía el dinero y cómo el comercio podía ser un arma de cambio social. Allí, detrás del mostrador, escuchaba las historias de los clientes. Campesinos que no podían pagar la luz, mujeres que se quedaban solas mientras los hombres emigraban en busca de trabajo. Todas esas historias se iban quedando como semillas en su corazón. Cada domingo, la familia se reunía alrededor de una pequeña radio para escuchar las noticias. Para Andrés, aquellas voces eran como ventanas al mundo exterior. Mientras otros niños soñaban con ser astronautas o futbolistas, él se imaginaba de pie en una plaza, hablando a multitudes, defendiendo al pobre, cuestionando a los poderosos. Esa infancia, tan llena de contrastes, fue la que forjó el carácter irreductible de López Obrador. Las lluvias interminables que inundaban el pueblo y obligaban a todos a refugiarse, los huracanes que arrasaban las casas humildes, las enfermedades que llegaban sin avisar. Todo eso alimentó una convicción profunda. El México profundo, el México olvidado, merecía ser escuchado. Y fue precisamente en ese México rural, caluroso y a veces cruel, donde Andrés Manuel aprendió que el dolor no es lora, se transforma. Que la pobreza no es un destino, sino una injusticia que se comete. Que la dignidad es más importante que cualquier comodidad. Desde entonces, el niño que caminaba descalzo por Tepetitlán se promeció que un día, de alguna manera, haría algo grande. Algo que le devolviera a su gente la esperanza que el tiempo y los gobiernos les habían arrancado. Esa promesa, silenciosa pero ardiente, lo acompañaría durante toda su vida. Y aunque todavía faltaba mucho para que se convirtiera en el Page, en el Mesías tropical, en el presidente que dividiría y uniría a México al mismo tiempo, su esencia ya estaba escrita en aquellos días de infancia. Andrés Manuel no se conformaba con vender refrescos ni con mirar las inundaciones cada temporada. Él quería entender el porqué de tanta pobreza, de tanta desigualdad. Quería respuestas. Fue entonces cuando se mudó a Macuspana para continuar sus estudios de secundaria. La transición no fue fácil. Para un joven de pueblo pequeño, el bullicio de la cabecera municipal era un universo completamente distinto. Calles llenas de vendedores ambulantes, autobuses viejos dejando nubes de humo, la música ranchera mezclándose con el olor de los puestos de tacos y tamales. Andrés Manuel caminaba observando cada detalle, absorbiendo cada historia que se cruzaba en su camino. Durante su estancia en Macuspana, empezó a destacarse como un joven inquieto. Sus maestros notaban que sus preguntas no eran las típicas. Quería saber sobre historia política, sobre justicia social, sobre movimientos campesinos. Sus compañeros a veces se burlaban de él, llamándolo el abogado de los pobres o el cura, por sus discursos moralistas. Pero Andrés no se dejaba intimidar. Después de concluir la secundaria, tomó una decisión que marcaría su vida para siempre, mudarse a Villahermosa, la capital de Tabasco. Para muchos, era una locura. Sus amigos le decían que ahí se perdería, que la ciudad lo devoraría, que era mejor quedarse y ayudar en el negocio familiar. Pero él estaba convencido de que su destino estaba más allá de las paredes de la tienda de sus padres. En Villahermosa, Andrés Manuel cursó el bachillerato en la preparatoria José Vasconcelos. La capital era un hervidero de ideas, marchas estudiantiles, y debates interminables en cafeterías modestas. Fue en ese ambiente donde empezó a conocer el verdadero rostro de la política mexicana, la corrupción disfrazada de carisma, las promesas rotas, la manipulación de los pobres. En aquellos años, López Obrador empezó a leer vorazmente. Se perdía entre páginas de José Martí, Benito Juárez, Emiliano Zapata,
Francisco Villa y Lázaro Cárdenas. Descubrió a Marx, a Lenin, a Gramsci, y aunque no abrazó el comunismo puro, tomó de esas lecturas la pasión por la justicia social y el poder del pueblo organizado. Mientras otros jóvenes soñaban con fiestas, carros y amores fugaces, él caminaba por los mercados, escuchando a los vendedores, compartiendo tortillas con jornaleros, preguntándoles sobre sus dolores y esperanzas. Esas conversaciones se convirtieron en su mayor universidad. Cuando terminó el bachillerato, su siguiente gran paso fue mudarse a la Ciudad de México para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Entró a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en 1973, en un momento histórico clave. México hervía con protestas, huelgas y movimientos de izquierda tras la masacre de Tlatelolco en 1968 y el Halconazo en 1971. En la UNAM, Andrés Manuel encontró un refugio y un campo de batalla intelectual. Su mundo se amplió brutalmente. Conoció a compañeros de todo el país, hijos de campesinos de Oaxaca, jóvenes de clase media de Monterrey, estudiantes indígenas de Chiapas. Se encerraba en bibliotecas, pasaba noches enteras escribiendo, a veces dormido sobre libros polvorientos. Ahí, en la ciudad donde el asfalto quema y la indiferencia reina, Andrés Manuel forjó amistades profundas y enemistades igual de intensas. Participó en marchas, en asambleas eternas donde se discutía la reforma agraria, la autonomía universitaria y el destino del país. Su voz empezó a escucharse fuerte en los pasillos, con un acento tabasqueño imposible de ocultar, pero con una claridad de ideas que obligaba a todos a prestarle atención. Su tesis de licenciatura, defendida años después, fue sobre el proceso de formación del Estado en Tabasco, un tema que mostraba su obsesión con el poder local y las estructuras que ahogaban al pueblo. Mientras escribía esa tesis, viajó incontables veces a su tierra natal, entrevistó a viejos líderes ejidales, caminó entre rancherías y escuchó a abuelos contar historias que nunca habían sido escritas. Pero su juventud no fue solo política y libros. También hubo soledad. La gran ciudad, con sus luces y ruidos, muchas noches lo hacía llorar en silencio. Extrañaba el olor a tierra mojada, el calor húmedo de Tabasco, la voz suave de su madre diciéndole que todo estaría bien. Esa melancolía fue su motor y su espada. Durante esos años universitarios, Andrés Manuel también empezó a entender la importancia de la organización. Empezó a diseñar, mentalmente, el tipo de líder que quería ser, cercano, sin lujos, caminando al lado de la gente. No quería trajes finos ni cenas con empresarios. Quería ser la voz de los que no tenían voz. Al graduarse, muchos pensaron que buscaría un puesto cómodo en el gobierno o en alguna empresa estatal. Pero él volvió a Tabasco. Volvió al lodo, a las lluvias, a los rostros olvidados. Su juventud, en lugar de alejarlo de su tierra, lo ató para siempre a sus raíces. Regresó no como el joven soñador que se fue, sino como un guerrero social que llevaba en el corazón el rugido de millones de mexicanos olvidados. Su visión ya no era la de un niño curioso ni la de un estudiante rebelde, ahora era la de un hombre decidido a transformar México desde el suelo, con los pies descalzos y el corazón encendido. Primeros pasos en la política de Andrés Manuel López Obrador, el nacimiento del PG rebelde. Cuando Andrés Manuel López Obrador regresó a Tabasco después de graduarse de la UNAM, no traía maletas llenas de dinero ni promesas de grandes puestos en la capital. Traía algo mucho más peligroso para el sistema. Traía convicciones, sueños imposibles y la idea de que el pueblo debía despertar. A mediados de los años 70, Tabasco era un estado sumergido en el olvido. Los caciques dominaban las tierras, los campesinos vivían atrapados en la miseria y la corrupción era una mancha que se extendía como el lodo en temporada de lluvias. Los políticos locales se paseaban en grandes camionetas, mientras las comunidades apenas tenían caminos transitables. López Obrador empezó trabajando en el Instituto Nacional Indigenista, INI, una institución que, en teoría, buscaba ayudar a las comunidades indígenas. Allí descubrió el abandono absoluto en el que vivían los chontales. No había medicinas, las escuelas eran chozas improvisadas y la alimentación era escasa. Él mismo relató en varias ocasiones cómo se sintió impotente al ver que el presupuesto destinado a los más pobres se desviaba en reuniones, viáticos y favores políticos. No tardó mucho en chocar con sus superiores. Su carácter terco, su sentido de la justicia y su lengua afilada empezaron a incomodar a los burócratas que solo querían guardar silencio y recibir sus sueldos. Andrés Manuel no podía quedarse quieto, recorría a pie las comunidades, dormía en hamacas prestadas y escuchaba las historias de quienes nunca eran escuchados. En aquellos días, López Obrador empezó a darse cuenta de que el cambio no podía venir desde oficinas con aire acondicionado.
Decidió entonces dar un paso arriesgado, entrar de lleno a la política partidista. Contra lo que muchos pensarían hoy, sus primeros pasos no fueron en la izquierda radical, sino en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Para entenderlo, hay que recordar que en esos años el PRI era un monstruo hegemónico que controlaba casi todo el país. Andrés Manuel vio al partido como un vehículo para intentar cambiar las cosas desde adentro, aunque muy pronto descubriría que el PRI no era un camino de redención, sino un laberinto oscuro lleno de traiciones. A finales de los 70 y principios de los 80, López Obrador se unió al equipo de Enrique González Pedrero, un intelectual tabasqueño y político experimentado, quien se convirtió en una especie de mentor y figura clave en su formación política inicial. Bajo su ala, Andrés Manuel fue nombrado director del Centro de Estudios Políticos, donde empezó a afinar su estrategia y a entender las intrincadas redes de poder que controlaban al país. Pero más allá de los despachos y discursos, AMLO seguía con un pie en el lodo. Visitaba pueblos olvidados, organizaba reuniones en plazas polvorientas, y caminaba casa por casa preguntando qué necesitaba la gente. Fue ahí cuando empezó a gestarse el peje, un apodo que surgió del peje lagarto, un pez de agua dulce muy común en Tabasco, astuto y resistente. Durante esos años, también empezó a darse cuenta de la magnitud de la corrupción. Se encontró con funcionarios que robaban recursos destinados a la construcción de escuelas, con líderes sindicales que vendían plazas como si fueran mangos en el mercado, con alcaldes que construían mansiones mientras los niños caminaban descalzos. El joven político, que todavía creía en la posibilidad de un PRI regenerado, empezó a romperse por dentro. Cada traición lo marcaba, cada promesa rota era un clavo más en el ataúd de sus ilusiones con el partido. Las reuniones a puerta cerrada, las cenas secretas con empresarios, las alianzas oscuras, todo eso lo transformó. En 1983, López Obrador decidió lanzarse como candidato a la gubernatura de Tabasco, pero no fue elegido. Para muchos habría sido el final, pero para él fue solo el inicio de un nuevo capítulo. Se dio cuenta de que el cambio verdadero no vendría desde la comodidad de un partido que llevaba décadas vendiendo ilusiones. Así, en 1988, rompió definitivamente con el PRI y se unió al Frente Democrático Nacional, movimiento que luego se convertiría en el Partido de la Revolución Democrática, PRD. Fue en esa época cuando se forjó el Andrés Manuel combativo, el que dormía en plantones, el que encabezaba marchas bajo tormentas, el que no tenía miedo de enfrentarse al ejército o al gobierno federal. Ese mismo año, apoyó la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, en una de las elecciones más polémicas y manchadas por el fraude en la historia de México. Fue testigo directo del enojo del pueblo, de la rabia en las calles, de la sensación de traición que se respiraba en cada esquina. A partir de ahí, López Obrador se convirtió en un guerrero incansable. Fundó comités de base en comunidades remotas, organizó caravanas de resistencia, y empezó a hablar con una voz que ya no era solo de Tabasco, sino de todo México. Su imagen de loco y mesías tropical empezó a tomar forma en el imaginario colectivo. Algunos lo amaban con devoción religiosa, otros lo consideraban un peligro. Mientras tanto, sus enemigos políticos tejían estrategias para detenerlo. Le ofrecieron puestos cómodos, lo tentaron con dinero, le prometieron candidaturas aseguradas. Andrés Manuel rechazó todo. Decía, no vine a esta vida a arrodillarme ni a vender mi conciencia. Vine a servir al pueblo. Fue en esos primeros pasos donde nació el López Obrador que hoy conocemos, el hombre que prefiere un sombrero de palma a un sombrero fino, que come tamales en la banqueta antes que cenar en restaurantes caros, que prefiere dormir en un catre improvisado antes que en un hotel de lujo. Cada marcha, cada discurso en plazas vacías, cada noche en vela organizando protestas fueron construyendo su leyenda. En esos años de inicios turbulentos, se sembraron las semillas de un movimiento que más tarde tomaría las calles y los corazones de millones de mexicanos. ¿Quieres descubrir cómo Andrés Manuel enfrentó las traiciones más dolorosas, la violencia, y cómo sobrevivió a atentados y campañas negras que buscaban destruirlo? Quédate con nosotros, porque en el siguiente capítulo entraremos en las sombras más oscuras de su carrera y en las heridas que nunca cicatrizaron. Primer empleo en el gobierno, el joven soñador que descubrió la traición desde dentro. Después de volver a Tabasco con su título de la UNAM en mano, Andrés Manuel López Obrador se encontró frente a un dilema existencial. Muchos jóvenes de su edad corrían detrás de empleos seguros, buscando estabilidad económica y reconocimiento rápido. Pero él, con el alma todavía encendida por los libros y las marchas estudiantiles, sentía que debía acercarse directamente a la gente. Fue entonces cuando, en la segunda mitad de la década de los 70, consiguió su primer empleo en el gobierno, una experiencia que cambiaría su vida para siempre.
No era un gran despacho en la Ciudad de México ni un puesto con aire acondicionado y chofer personal. Fue nombrado director del Centro Coordinador Indigenista Chontal, dependiente del Instituto Nacional Indigenista, INI, en Nacajuca, Tabasco. Muchos no entendían por qué un joven universitario, con posibilidades en la gran capital, aceptaba un puesto en un rincón olvidado, entre lagunas y caminos de lodo. Pero para López Obrador, aquel no era un trabajo cualquiera, era una puerta directa al corazón del México profundo, ese México indígena ignorado y silenciado por décadas. El Centro Coordinador Indigenista Chontal estaba diseñado, en el papel, para impulsar el desarrollo de las comunidades indígenas chontales. Había programas para mejorar la salud, la educación y la infraestructura básica. Pero cuando AMLO llegó, se encontró con una realidad desgarradora. Las comunidades vivían atrapadas en la miseria, sus viviendas se inundaban con cada lluvia fuerte, no había doctores, y las escuelas eran poco más que techos improvisados con láminas oxidadas. Desde el primer día, Andrés Manuel decidió romper el protocolo. En lugar de quedarse en la oficina, bajó al terreno. Caminó durante horas por veredas fangosas, cruzó ríos en canoas, comió tortillas duras con sal junto a las familias, y se quedó a dormir en hamacas colgadas en casas de madera. Conoció a mujeres que perdían hijos por diarreas que se podrían evitar, a ancianos que morían sin haber visto jamás un médico, a niños que nunca habían usado zapatos ni sostenido un lápiz. Mientras más escuchaba, más se inflamaba su espíritu. Los viejos chontales le contaban historias de explotación, de abusos por parte de caciques locales, de promesas incumplidas que se arrastraban por generaciones. Andrés Manuel tomaba nota de todo, dibujaba mapas de necesidades, escribía en libretas cada queja, cada nombre, cada lágrima. Fue durante este primer empleo que AMLO empezó a descubrir las grietas del sistema por dentro. Se dio cuenta de que el dinero para medicinas se quedaba en los escritorios de funcionarios en Villahermosa o se desviaba para campañas políticas. Las ayudas que anunciaban en los periódicos no llegaban nunca. Los presupuestos para escuelas se gastaban en banquetes y en viáticos inflados. En las reuniones oficiales, López Obrador se negaba a aplaudir discursos vacíos. Se enfrentaba cara a cara con sus superiores, exigía transparencia, pedía explicaciones. Muy pronto, empezó a ser visto como el joven incómodo, el que hacía demasiadas preguntas, el que no sabía callarse, el que no entendía las reglas no escritas de la política mexicana. Fue también en esa etapa donde empezó a pulir su manera de hablar con la gente, sin tecnicismos, sin corbatas, con un tono pausado y cercano. Se ganó la confianza de comunidades enteras. Lo invitaban a ceremonias, le regalaban artesanías, lo abrazaban como a un hijo. A cambio, él prometía no olvidar sus historias. Este empleo no le dio lujos ni fama inmediata. Al contrario, vivía con muy poco, muchas veces durmiendo en casas prestadas, comiendo lo que le ofrecían, usando la misma ropa durante días. Aún así, Andrés Manuel sentía que ahí estaba su verdadero salario, en cada abrazo, en cada mirada agradecida, en cada niño que se atrevía a soñar por primera vez. Pero su espíritu rebelde no tardó en chocar con la estructura rígida del INI. Las quejas contra él empezaron a acumularse. Lo acusaban de agitar a las comunidades, de sembrar inconformidad, de romper la paz social. Para la burocracia, Andrés Manuel era un estorbo. Para el pueblo chontal, era un aliado inesperado. Finalmente, y como era de esperarse, su confrontación constante con los intereses de arriba terminó por sellar su salida. Lo removieron del cargo, queriendo silenciar su voz y desaparecer su ejemplo. Muchos pensaron que eso sería el fin de su carrera política incipiente. Pero no sabían que estaban encendiendo una mecha. Esa primera experiencia en el gobierno no solo no lo detuvo, sino que lo radicalizó. Confirmó sus peores sospechas, que la política tradicional no buscaba el bienestar del pueblo, sino su control y su sometimiento. Cuando regresó a su casa, después de dejar el cargo, no lo hizo con la cabeza gacha. Volvió con la mirada encendida, con libretas llenas de nombres, con promesas grabadas en el alma. Sabía que había encontrado su misión, defender a los olvidados, denunciar a los corruptos, incomodar a los cómodos. Fue en esas noches silenciosas, mirando la luna reflejada en los ríos de Tabasco, cuando Andrés Manuel empezó a soñar con un movimiento nacional. Un movimiento que no fuera de burócratas ni de oficinas lujosas, sino de campesinos, de obreros, de jóvenes sin futuro y de abuelas que rezaban para que sus nietos no murieran de hambre. Este primer empleo en el gobierno, tan pequeño en apariencia, se convirtió en la semilla de toda su trayectoria futura. El joven soñador que se creía invencible descubrió que el enemigo no solo estaba afuera, sino sentado en los escritorios del propio sistema. Entonces no te vayas,
porque en el siguiente capítulo vamos a explorar las primeras luchas electorales, las traiciones que marcaron su vida y las primeras victorias que encendieron el espíritu de millones. Los grandes feitos de Andrés Manuel López Obrador, el rugido de un pueblo cansado. Hablar de Andrés Manuel López Obrador es hablar de un hombre que se convirtió en sinónimo de lucha, resistencia y esperanza. Un hombre que, entre errores y aciertos, se atrevió a desafiar al sistema desde sus entrañas. Sus grandes feitos no se pueden reducir a simples cifras ni a discursos oficiales, son historias vivas, tatuadas en el alma colectiva de un México que durante décadas se sintió traicionado y olvidado. Después de años de marchas, derrotas electorales, plantones interminables en el Zócalo y una infinidad de burlas por parte de la élite política, el 1 de julio de 2018 llegó el momento que muchos creían imposible. Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales con una victoria aplastante, obteniendo más de 30 millones de votos, un récord histórico. Ese día, millones de mexicanos sintieron que, por fin, su voz era escuchada. Pero el verdadero reto comenzó después. López Obrador asumió el poder con la promesa de encabezar lo que él llamó la Cuarta Transformación, un proyecto ambicioso que buscaba situarse al nivel de las tres grandes transformaciones históricas del país, la independencia, la reforma y la revolución. Uno de sus primeros grandes feitos fue el combate frontal a la corrupción. Desde el primer día, recortó su propio salario y prohibió los lujos excesivos en el gobierno. Vendió el avión presidencial, un símbolo de opulencia que contrastaba con la pobreza del pueblo. Convirtió Los Pinos, la residencia oficial de los presidentes, en un centro cultural abierto a todos los mexicanos. López Obrador también impulsó programas sociales masivos, como Sembrando Vida, que apoyó a miles de campesinos para sembrar árboles y revitalizar tierras olvidadas, y Jóvenes Construyendo el Futuro, que dio becas y oportunidades laborales a millones de jóvenes, rescatando una generación que se creía perdida. Otro de sus grandes logros fue la creación de la Guardia Nacional, con la promesa de combatir la violencia desde un nuevo enfoque. Aunque polémico, representó un intento por replantear la seguridad pública en un país desgarrado por el crimen organizado. En el ámbito de la infraestructura, lanzó proyectos monumentales, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, construido en tiempo récord con la participación del Ejército, el Tren Maya, un ambicioso proyecto ferroviario para conectar el sureste del país y detonar el desarrollo turístico y económico, y la refinería Dos Bocas, con la intención de lograr la autosuficiencia energética y reducir la dependencia de combustibles importados. Pero sus feitos no solo se midieron en obras materiales. López Obrador cambió el lenguaje político en México. Abrió las famosas mañaneras, conferencias de prensa diarias donde hablaba directamente con el pueblo, sin intermediarios. En esas horas interminables, se convirtió en un comunicador feroz, contestando preguntas, lanzando ataques a sus adversarios y defendiendo sus ideales. Para sus seguidores, era un acto de transparencia sin precedentes, para sus detractores, un espectáculo interminable. Uno de los momentos más simbólicos fue cuando se enfrentó a grandes empresarios y a los llamados poderes fácticos. A los que estaban acostumbrados a influir en los presidentes con cenas privadas y acuerdos en la penumbra, López Obrador los obligó a sentarse frente a cámaras, expuestos. Recuperó concesiones públicas, revisó contratos millonarios y exigió pagos de impuestos a grandes corporaciones que por décadas evadieron sus responsabilidades. En el ámbito internacional, se mantuvo firme en una política de no intervención, heredada de la doctrina Estrada, pero también extendió la mano a gobiernos latinoamericanos y ofreció asilo en momentos clave, como el caso del expresidente Evo Morales. Con Estados Unidos, logró negociar acuerdos complejos sobre migración y comercio, siempre desde un tono de dignidad nacional. En materia de salud, impulsó la creación del INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, buscando garantizar atención médica gratuita para millones de personas sin seguridad social. Aunque encontró obstáculos y críticas por su implementación, representó un paso histórico en la búsqueda de un sistema de salud universal. Otro gran feito que marcó su sexenio fue el aumento constante al salario mínimo. Durante décadas, los salarios en México estuvieron estancados, condenando a millones a la pobreza. López Obrador rompió con ese patrón y decretó aumentos históricos año tras año, buscando devolver dignidad al trabajo. Aun con sus errores y contradicciones, López Obrador reavivó una llama que muchos creían extinta, la creencia de que el gobierno puede y debe servir al pueblo antes que a las élites. Detrás de cada programa, de cada obra y de cada discurso, existía una obsesión personal, reivindicar la dignidad del mexicano olvidado, de la abuela que vende tamales en la banqueta, del joven que sueña con estudiar aunque no tenga para el pasaje, del campesino que mira su parcela seca con lágrimas en los ojos.
Pero los grandes feitos de AMLO no se entienden solo desde la administración pública. También son logros emocionales y simbólicos. Transformó la forma de entender el poder, se negó a vivir en la burbuja de privilegios y rompió con protocolos anacrónicos. Muchos lo llaman populista, otros lo veneran como el Salvador. Pero nadie puede negar que cambió la historia moderna de México. Dio esperanza a millones que ya no creían en las urnas, que pensaban que la democracia era un teatro sin actores reales. Y si bien su legado será debatido por décadas, sus grandes feitos ya están inscritos en la memoria colectiva de un país que durante demasiado tiempo se sintió olvidado. Vida personal y matrimonial de Andrés Manuel López Obrador, el hombre detrás del líder. Cuando vemos a Andrés Manuel López Obrador subido en una tarima, con su voz firme y su mano en alto, es fácil olvidar que detrás de cada discurso y cada manifestación hay un hombre de carne y hueso. Un hombre que, como cualquiera, ha amado, ha llorado, ha perdido y se ha vuelto a levantar. Su vida personal es como un río que fluye silencioso, muchas veces oculto bajo la superficie turbulenta de la política. Pero si uno se atreve a mirar con calma, descubre un universo íntimo lleno de ternura, pérdidas profundas y un amor que marcó todas sus batallas. Andrés Manuel nació en un hogar humilde, donde aprendió el valor de la familia desde niño. Su madre, Manuela Obrador González, era el corazón de la casa. Una mujer tierna, sabia y callada, que con sus manos suaves enseñó a sus hijos a compartir el pan, a respetar al prójimo y a soñar en grande. Su padre, Andrés López Ramón, era un comerciante incansable, fuerte como el ceibo, que le enseñó la importancia del trabajo y de la palabra dada. El joven Andrés creció viendo a sus padres luchar hombro a hombro, vendiendo refrescos, atendiendo la tienda, navegando entre deudas y alegrías. Desde ahí, entendió que la pareja no era solo un vínculo romántico, sino una alianza espiritual que se forja en el sacrificio y en las pequeñas victorias cotidianas. Pero el verdadero capítulo amoroso de su vida comenzó muchos años después, cuando conoció a Rocío Beltrán Medina, su primer gran amor. Se conocieron en Tabasco, cuando ambos eran jóvenes idealistas. Rocío era fuerte, inteligente, de sonrisa franca y mirada luminosa. Estudiaba sociología y compartía con Andrés la pasión por las causas sociales y la justicia. Su conexión fue inmediata y profunda. Rocío no solo apoyaba a Andrés en sus sueños políticos, sino que se convertía en su compañera de luchas, en su consejera silenciosa durante las noches más oscuras. Muchas veces se cuenta que ella misma preparaba comida para los simpatizantes que dormían fuera de su casa en los mítines y plantones. De su unión nacieron 3 hijos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso. Cada uno llegó en momentos diferentes, pero todos crecieron viendo a su padre convertirse en un líder popular y, al mismo tiempo, siendo testigos del desgaste emocional que eso conllevaba. Rocío era el refugio de Andrés. En medio de campañas fallidas, traiciones políticas y noches interminables de estrategia, ella era la que lo sostenía. Sus amigos más cercanos cuentan que, cuando todo se derrumbaba, López Obrador encontraba en Rocío la fuerza para levantarse, el abrazo que lo volvía a recomponer. Pero la vida, siempre cruel en sus misterios, le arrebató a Rocío demasiado pronto. En 2003, después de una larga lucha contra una enfermedad autoinmune, Rocío falleció. Andrés Manuel, que en público parecía indestructible, se quebró en silencio. Pasó días enteros sin hablar, encerrado, leyendo cartas antiguas de su esposa, mirando fotos en las que se veían jóvenes, sonrientes, invencibles. Fue un golpe devastador. Muchos aseguran que incluso pensó en abandonar la política para refugiarse en su casa y cuidar a sus hijos. Pero en esas horas oscuras, recordando las palabras de Rocío, decidió seguir adelante, convencido de que ella lo acompañaba en espíritu en cada mitin, en cada zócalo lleno de gente. Años después, la vida le regaló una nueva oportunidad de amor con Beatriz Gutiérrez Müller, una intelectual, escritora y periodista que conoció cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal. Beatriz era distinta, discreta, culta, amante de la poesía, la historia y la música. A diferencia de Rocío, Beatriz no quiso tomar un papel protagónico en la política ni asumirse como primera dama. Ella misma dijo, no soy primera dama, soy una mujer libre con mis propias convicciones. Con Beatriz tuvo a su hijo Jesús Ernesto, un niño que llegó a renovar su vida cuando la política ya consumía cada minuto de su existencia. Jesús Ernesto le devolvió risas y momentos de ternura que había perdido en medio del vendaval político. Beatriz se convirtió en su apoyo silencioso. Aunque no aparece mucho en la esfera pública, se sabe que es quien revisa algunos de sus discursos, quien le recomienda lecturas y quien, en las noches, le recuerda que detrás del hombre hay un ser humano que también necesita descanso y amor.
La vida matrimonial de Andrés Manuel no ha estado exenta de sacrificios. Sus hijos mayores vivieron la ausencia de un padre ocupado, siempre viajando, siempre luchando. En varias entrevistas, López Obrador ha reconocido con tristeza que se perdió momentos importantes de su infancia. Sin embargo, siempre buscó transmitirles valores, honestidad, humildad y compromiso con la gente. Hoy en día, aunque es uno de los hombres más poderosos y polémicos de México, López Obrador sigue llevando en el corazón la herida de Rocío, el refugio cálido de Beatriz y la mirada inocente de Jesús Ernesto. A menudo, en las giras, se le ve sacando fotos de su familia del bolsillo interior de su saco, como si necesitara recordarse a sí mismo porque sigue luchando. Para muchos, López Obrador es un símbolo político. Para otros, un enemigo. Pero para su familia, sigue siendo el hombre que se emociona con un bolero, el abuelo que juega con los nietos, el esposo que escribe cartas secretas y poemas sin firmar. Esa dualidad del líder inquebrantable y el hombre vulnerable es lo que hace que su historia personal sea tan intensa y profundamente humana. Porque, detrás de cada gran líder, siempre hay amores, pérdidas y silencios que nadie ve. Crisis y caídas de Andrés Manuel López Obrador, noches oscuras, traiciones y heridas invisibles. Si algo ha marcado la vida de Andrés Manuel López Obrador, más allá de sus victorias y de los mítines multitudinarios, han sido sus crisis y caídas. Porque la historia de AMLO no se entiende solo desde los aplausos, se entiende en el silencio de las madrugadas, en los cuartos oscuros donde se cuestionó todo, en las traiciones que desgarraron su alma y lo hicieron dudar de sí mismo. Su primera gran crisis política llegó en 1988, cuando se unió al Frente Democrático Nacional apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas. Aquella elección fue un fraude monumental, un robo a la esperanza de millones. López Obrador vio con sus propios ojos cómo se apagaba el sistema en pleno conteo de votos, cómo la ilusión se desmoronaba como un castillo de arena. Fue ahí donde entendió que la democracia mexicana era una farsa, una obra de teatro con guión escrito por los poderosos. Tras ese golpe, muchos compañeros abandonaron el barco. Decidieron volver al PRI o dedicarse a negocios privados. Andrés Manuel, sin embargo, siguió firme. Pero esa firmeza le costó amigos, recursos, y casi le cuesta la fe en la gente. En 1994, siendo presidente del PRD en Tabasco, se lanzó a la gubernatura contra Roberto Madrazo. Fue una campaña dura, llena de violencia, amenazas y ataques personales. Madrazo, apoyado por el PRI y por una maquinaria corrupta, usó toda clase de artimañas, compra de votos, manipulación mediática, coacción. López Obrador marchó con miles de seguidores exigiendo justicia. La imagen de AMLO caminando kilómetros por las carreteras tabasqueñas se convirtió en símbolo de resistencia, pero la derrota fue demoledora. Ese fue uno de los momentos más oscuros de su vida. Muchos de sus seguidores lo abandonaron, cansados y desilusionados. En su casa, con los pies hinchados y el cuerpo roto, López Obrador lloró. Lloró como un niño, sintiéndose traicionado por un país que parecía no querer salvarse. Su familia temía que se quebrara para siempre, que se refugiara en el silencio y desapareciera de la escena pública. Pero como tantas veces en su vida, el dolor se convirtió en motor. En 1996, ya más curtido, asumió la presidencia nacional del PRD. Desde ahí, reconstruyó las bases del partido y empezó a tejer la idea de un México nuevo. En el año 2000, ganó la jefatura de gobierno del Distrito Federal, uno de sus grandes triunfos. Sin embargo, con el poder llegaron nuevas crisis. Su estilo directo y austero incomodó a las élites empresariales y políticas. Durante su mandato, se enfrentó a la gran prueba conocida como el desafuero en 2005. Vicente Fox y sus adversarios lo acusaron de desacatar una orden judicial por la construcción de un camino hacia un hospital en el predio El Encino. Ese proceso fue un golpe bajo. AMLO vivía días enteros sin dormir, su familia recibía amenazas y los medios lo presentaban como un peligro para México. Aún así, cuando más solo parecía estar, miles salieron a las calles para apoyarlo. Las imágenes del Zócalo abarrotado en su defensa se convirtieron en un acto histórico. Pero él sabía que había tocado el abismo. En 2006 llegó otra de sus caídas más dolorosas. Se postuló para la presidencia y las encuestas lo daban como favorito. Pero la noche de la elección, de nuevo, el sistema se oscureció. Felipe Calderón fue declarado ganador por una mínima diferencia. López Obrador denunció fraude, convocó a un plantón en el Zócalo que duró semanas y se autoproclamó presidente legítimo. Esa decisión le costó carísimo. Sus aliados lo criticaron, muchos votantes lo tacharon de necio y radical. Durante meses,
Fue objeto de burlas, memes, ataques despiadados. Sus hijos fueron perseguidos en redes, y su familia vivió en un cerco emocional. AMLO caminaba entre carpas, con los ojos hinchados, sosteniendo las manos de ancianos y madres que lloraban con él. Las finanzas personales se hundieron. Sus enemigos aprovecharon cada error, cada frase, cada gesto para pintarlo como un loco. Los medios lo atacaban día y noche. Y mientras tanto, Andrés Manuel pasaba noches encerrado en su casa, escribiendo en libretas viejas, repasando discursos que nunca llegaban a ser escuchados. En 2012, volvió a intentarlo. Se presentó por segunda vez a la presidencia, pero perdió ante Enrique Peña Nieto. Otro golpe al corazón. Aquella noche, su rostro parecía tallado en piedra. Los analistas aseguraban que era el fin definitivo de su carrera. Muchos de sus seguidores se sintieron traicionados y abandonaron el movimiento. Cuentan que después de esa derrota, Andrés Manuel se refugió en su casa en La Chingada, en Palenque, Chiapas. Pasó semanas entre libros, rodeado de naturaleza, buscando respuestas en el silencio de la selva. Fue ahí donde escribió, donde meditó, donde lloró a solas cada traición y cada sueño roto. Pero, como un ave fénix, AMLO volvió a levantarse. Decidió fundar Morena, el Movimiento Regeneración Nacional. Un partido hecho desde cero, con voluntarios, con pequeños donativos, sin grandes estructuras. Los primeros años fueron durísimos, burlas, obstáculos legales, rechazo. Durante todo ese tiempo, López Obrador se mantuvo de pie, recorriendo pueblo por pueblo, a veces ante 20 personas, a veces bajo lluvia, a veces con la voz quebrada. Cada crítica era una herida. Cada traición, un clavo más en su cruz. Aún así, su fe en el pueblo nunca se rompió. De cada caída salió más fuerte, más terco, más determinado. Entendió que las crisis no eran un castigo, sino una forja. Que el dolor no era el final, sino la prueba definitiva para quien quiere cambiar la historia. Hoy, cuando se mira en retrospectiva, se ve un hombre marcado por derrotas que pudieron matarlo en vida, pero que terminaron dándole el carácter de leyenda. Andrés Manuel López Obrador no sería el mismo sin esas noches de frío, sin esas miradas de traición, sin esas lágrimas escondidas. Porque, en el fondo, cada caída fue una piedra más en el puente que lo llevó a la presidencia, y cada crisis, una cicatriz que lo hizo más humano, y a la vez, más indestructible. Quédate con nosotros, porque en el siguiente capítulo te contaremos las confesiones íntimas, las noches más solitarias y el renacer de un hombre que aprendió a vivir con el dolor como su mejor aliado. Polémicas, confesiones íntimas y públicas, superación y redención, el lado más humano y feroz de AMLO. Hablar de Andrés Manuel López Obrador es sumergirse en un océano de amores y odios, de aplausos y abucheos. Porque si algo ha acompañado a AMLO durante toda su vida política, ha sido la polémica. Para muchos, es el Mesías que vino a salvar a México, para otros, el peligro más grande que ha enfrentado la democracia. Las polémicas de AMLO comenzaron mucho antes de que ocupara el Palacio Nacional. Su primera gran sacudida fue el famoso plantón en el Zócalo en 2006, después del fraude electoral que él denunció. Durante semanas, la Ciudad de México se paralizó. Calles cerradas, comercios arruinados, familias enteras atrapadas en el tráfico. Mientras unos lo veían como el último bastión de la dignidad, otros lo acusaban de secuestrar la ciudad y de dividir al país en dos. En sus mañaneras, esas conferencias diarias que se convirtieron en ritual, AMLO se convirtió en un gladiador mediático. Desde ese púlpito, acusó a periodistas, llamó fifís a empresarios y bautizó a la oposición como abuela vendiendo dulces para sobrevivir. Su redención, sin embargo, no es absoluta. Los libros de historia decidirán si sus reformas resistirán el paso del tiempo o si quedarán como un experimento fallido. Pero para millones de mexicanos, ya es un héroe. Para otros tantos, es el gran villano. Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador no deja a nadie indiferente. Cada polémica, cada confesión, cada superación y cada caída forman el retrato de un hombre complejo, herido, obsesionado, pero sobre todo humano. Un hombre que, a pesar de las derrotas, eligió seguir caminando, seguir escuchando, seguir soñando. Legado y presente de Andrés Manuel López Obrador, el eco de un hombre que quiso despertar un país entero. Hablar del legado de Andrés Manuel López Obrador no es una tarea fácil ni corta. Su historia no se mide en encuestas ni en cifras frías de crecimiento económico, se mide en susurros en las plazas, en los ojos brillantes de una abuela que lo escucha en la mañanera, en el enojo ardiente de quien lo culpa de dividir al país. Hoy, mientras su mandato avanza hacia su tramo final,
AMLO camina con la mirada fija en el horizonte y los pies todavía llenos de polvo. A sus 70 años, sigue despertándose antes del amanecer, revisando informes, pensando en el siguiente pueblo que visitar. Su cuerpo muestra el peso de los años y las batallas, pero su voz sigue firme, como un río que nunca deja de buscar el mar. Su legado más visible es la Cuarta Transformación, un concepto que se ha tatuado en la piel política del país. Para AMLO, esta transformación significa no solo reformar leyes, sino cambiar mentalidades, hacer que el pueblo vuelva a creer en el poder como herramienta de servicio, no de abuso. Para sus detractores, la 4T es un teatro populista, una promesa vacía. Para sus seguidores, es el amanecer que esperaron toda su vida. Uno de sus sellos más poderosos es el combate directo a la corrupción. No hay discurso en el que no repita que no mentir, no robar y no traicionar son principios sagrados. Vendió el avión presidencial, recortó salarios de altos funcionarios y cerró ministerios considerados innecesarios. Convirtió Los Pinos, símbolo de la opulencia, en un centro cultural abierto al pueblo. La creación de programas sociales masivos como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y las pensiones universales para adultos mayores marcaron un antes y un después. Para millones de personas, esas becas y apoyos significaron no solo dinero, sino dignidad, un respiro en medio del abandono histórico. En el ámbito de infraestructura, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas son obras que llevan su sello personal. Proyectos criticados por algunos como innecesarios o dañinos al medio ambiente, pero que para AMLO simbolizan soberanía y desarrollo regional. El aumento sostenido al salario mínimo es otro de sus legados fundamentales. Después de décadas de estancamiento, sus políticas lograron que millones de trabajadores vieran un incremento real en sus ingresos. Una apuesta arriesgada que para él representaba una deuda histórica con la clase obrera. Pero el legado de AMLO no es solo de obras y programas. Es también un cambio profundo en la conversación pública. Con sus mañaneras, López Obrador instauró un ritual diario que transformó la comunicación política. Para algunos, un ejercicio de transparencia sin precedentes. Para otros, un escenario donde se refuerzan narrativas y se atacan enemigos. El presente de López Obrador es el de un hombre que sigue en campaña, incluso desde el poder. Que sigue recorriendo pueblos, escuchando a las mismas mujeres que le ofrecen frijoles con totopos, abrazando a niños descalzos, escuchando los lamentos de abuelos que no saben si mañana podrán comer. Pero también es un presente lleno de tensiones. Críticas sobre la militarización, las relaciones con regímenes autoritarios, el manejo de la pandemia y las dificultades económicas ensombrecen su administración. Sus enemigos dicen que siembra división, que polariza, que destruye instituciones. En lo íntimo, AMLO vive rodeado de cartas, libros y recuerdos. Su esposa Beatriz Gutiérrez Müller es su ancla silenciosa, su hijo Jesús Ernesto, su razón de ternura en medio del caos. Muchos cercanos dicen que en las noches, cuando el país duerme, López Obrador revisa fotografías antiguas de su infancia, lee cartas de Rocío, su primera esposa, y escribe en libretas pensamientos que jamás verán la luz pública. El país entero se pregunta, ¿qué México dejará cuando se vaya? Algunos ven un país más consciente y participativo, otros ven un país dividido y crispado. Lo cierto es que AMLO logró que millones de personas, antes indiferentes, volvieran a interesarse por la política, a sentir que su voz podía importar. Su legado también se mide en los corazones. Para el campesino que por fin recibe un apoyo, para el joven que encuentra una beca y no tiene que unirse al crimen, para la abuela que puede comprar su medicina, AMLO es más que un presidente, es un símbolo, un padre, un guía. Pero para quienes ven amenazada su visión de modernidad, para los empresarios que añoran viejos privilegios, para los periodistas que se sienten atacados, AMLO es el villano de una tragedia nacional. Al final, el verdadero legado de Andrés Manuel López Obrador tal vez no se verá en un sexenio ni en las próximas elecciones. Se medirá en el recuerdo colectivo, en los corridos que cantan su nombre en rancherías lejanas, en los muros grafiteados con su rostro, en las plazas que un día se llenaron para escucharlo bajo la lluvia. Cuando llegue el día de su retiro definitivo, cuando ya no se escuchen sus conferencias matutinas ni sus me canso ganso, el país se mirará al espejo y decidirá si quiere seguir su camino o dar un giro. Mientras tanto, AMLO sigue aquí, caminando con paso firme, enfrentando huracanes de críticas y tsunamis de amor. Con arrugas nuevas cada día, con el corazón marcado por traiciones y victorias, con la convicción intacta de que un México distinto sí es posible. El legado vivo que deja y como él mismo se prepara para el silencio, para convertirse en memoria y mito. Suscríbete ahora mismo al canal.
Activa la campanita y acompáñanos en el último tramo de este viaje emocional y sin filtros, donde veremos al hombre, al líder y al espíritu que marcó una generación. Porque Andrés Manuel López Obrador no es solo un capítulo de la historia, es una llama que sigue ardiendo en el corazón de México. Nos vemos en el gran final. Conservadores y corruptos. Sus palabras, afiladas como navajas, encendían los corazones de sus fieles y al mismo tiempo alimentaban el fuego de sus enemigos. Otra gran polémica fue su política de abrazos, no balazos. En un país arrasado por el crimen organizado, su propuesta de atender las causas sociales antes que la violencia directa fue recibida con escepticismo y furia. Para muchos, era una traición a la justicia, para otros, la única forma de romper el ciclo de sangre. También su relación con el ejército levantó dudas. Mientras prometía paz, entregaba a las Fuerzas Armadas proyectos civiles como el aeropuerto, el Tren Maya y la distribución de medicinas. Lo acusaron de militarizar el país, de traicionar su discurso inicial. AMLO, sin embargo, defendía cada decisión con la misma serenidad con la que un padre protege a sus hijos. Pero si hay algo que humaniza a López Obrador, son sus confesiones íntimas y públicas, esos momentos en los que el hombre se despoja de la armadura del líder. En entrevistas, ha contado cómo el asesinato de su hermano José Ramón en los años 60 lo marcó para siempre. Ha hablado del vacío que dejó Rocío Beltrán, su primera esposa, y cómo su partida lo sumergió en noches de silencio absoluto. En un libro que escribió durante uno de sus retiros en Palenque, confiesa que muchas noches pensó en renunciar, que se sintió derrotado, que dudó incluso de sus propias convicciones. Confiesa que lloró solo, que llegó a temer que el odio de sus adversarios terminara alcanzando a su familia. Una de sus confesiones públicas más comentadas fue cuando reconoció que no siempre pudo estar con sus hijos, que la política le robó momentos irrecuperables. Si me preguntan si volvería a hacer lo mismo, no sé si respondería que sí, dijo con voz entrecortada. Pero AMLO no solo se quedó en el dolor, lo transformó en superación y redención. De cada caída salió más fuerte. Tras el desafuero, tras el fraude del 2006, tras las burlas en 2012, cuando se reía la prensa y decían que estaba acabado, él se levantó, fundó Morena y recorrió el país pueblo por pueblo, con zapatos gastados y un sombrero que lo protegía del sol ardiente. Su redención final llegó en 2018, cuando después de décadas de derrotas y humillaciones, México lo eligió con más de 30 millones de votos. La sonrisa en su rostro aquella noche no era solo de triunfo, era de alivio, de sanación. Cada paso que dio hacia el estrado aquella noche representaba cada lágrima, cada traición, cada noche sin dormir. En el Palacio Nacional, se negó a habitar Los Pinos y abrió sus puertas al pueblo. Bajó el salario presidencial, vendió el avión que consideraba un lujo insultante, y convirtió en regla el contacto diario con la prensa, aunque eso implicara exponerse a ataques constantes. AMLO no se reinventó en el poder, se mantuvo fiel a sí mismo, con todas sus contradicciones y terquedades. Para muchos, esa es su mayor virtud, para otros, su mayor defecto. Hoy, en sus últimos años de gobierno, sigue generando controversia. Su cercanía con Cuba y Venezuela, sus constantes ataques a la prensa, su centralización del poder, sus decisiones polémicas en energía y medio ambiente, todo es un campo de batalla. Pero detrás de esas polémicas, hay un hombre que cree profundamente en su causa, que siente en los huesos el dolor de los pobres, que todavía se estremece cuando ve a una abuela vendiendo dulces para sobrevivir. Su redención, sin embargo, no es absoluta. Los libros de historia decidirán si sus reformas resistirán el paso del tiempo o si quedarán como un experimento fallido. Pero para millones de mexicanos, ya es un héroe. Para otros tantos, es el gran villano. Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador no deja a nadie indiferente. Cada polémica, cada confesión, cada superación y cada caída forman el retrato de un hombre complejo, herido, obsesionado, pero sobre todo humano. Un hombre que, a pesar de las derrotas, eligió seguir caminando, seguir escuchando, seguir soñando. Legado y presente de Andrés Manuel López Obrador, el eco de un hombre que quiso despertar un país entero. Hablar del legado de Andrés Manuel López Obrador no es una tarea fácil ni corta. Su historia no se mide en encuestas ni en cifras frías de crecimiento económico, se mide en susurros en las plazas, en los ojos brillantes de una abuela que lo escucha en la mañanera, en el enojo ardiente de quien lo culpa de dividir al país. Hoy, mientras su mandato avanza hacia su tramo final, AMLO camina con la mirada fija en el horizonte y los pies todavía llenos de polvo. A sus 70 años, sigue despertándose antes del amanecer, revisando informes, pensando en el siguiente pueblo que visitar. Su cuerpo muestra el peso de los años y las batallas, pero su voz sigue firme,
como un río que nunca deja de buscar el mar. Su legado más visible es la Cuarta Transformación, un concepto que se ha tatuado en la piel política del país. Para AMLO, esta transformación significa no solo reformar leyes, sino cambiar mentalidades, hacer que el pueblo vuelva a creer en el poder como herramienta de servicio, no de abuso. Para sus detractores, la 4T es un teatro populista, una promesa vacía. Para sus seguidores, es el amanecer que esperaron toda su vida. Uno de sus sellos más poderosos es el combate directo a la corrupción. No hay discurso en el que no repita que no mentir, no robar y no traicionar son principios sagrados. Vendió el avión presidencial, recortó salarios de altos funcionarios y cerró ministerios considerados innecesarios. Convirtió Los Pinos, símbolo de la opulencia, en un centro cultural abierto al pueblo. La creación de programas sociales masivos como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y las pensiones universales para adultos mayores marcaron un antes y un después. Para millones de personas, esas becas y apoyo significaron no solo dinero, sino dignidad, un respiro en medio del abandono histórico. En el ámbito de infraestructura, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas son obras que llevan su sello personal. Proyectos criticados por algunos como innecesarios o dañinos al medio ambiente, pero que para AMLO simbolizan soberanía y desarrollo regional. El aumento sostenido al salario mínimo es otro de sus legados fundamentales. Después de décadas de estancamiento, sus políticas lograron que millones de trabajadores vieran un incremento real en sus ingresos. Una apuesta arriesgada que para él representaba una deuda histórica con la clase obrera. Pero el legado de AMLO no es solo de obras y programas. Es también un cambio profundo en la conversación pública. Con sus mañaneras, López Obrador instauró un ritual diario que transformó la comunicación política. Para algunos, un ejercicio de transparencia sin precedentes. Para otros, un escenario donde se refuerzan narrativas y se atacan enemigos. El presente de López Obrador es el de un hombre que sigue en campaña, incluso desde el poder. Que sigue recorriendo pueblos, escuchando a las mismas mujeres que le ofrecen frijoles con totopos, abrazando a niños descalzos, escuchando los lamentos de abuelos que no saben si mañana podrán comer. Pero también es un presente lleno de tensiones. Críticas sobre la militarización, las relaciones con regímenes autoritarios, el manejo de la pandemia y las dificultades económicas ensombrecen su administración. Sus enemigos dicen que siembra división, que polariza, que destruye instituciones. En lo íntimo, AMLO vive rodeado de cartas, libros y recuerdos. Su esposa Beatriz Gutiérrez Müller es su ancla silenciosa, su hijo Jesús Ernesto, su razón de ternura en medio del caos. Muchos cercanos dicen que en las noches, cuando el país duerme, López Obrador revisa fotografías antiguas de su infancia, lee cartas de Rocío, su primera esposa, y escribe en libretas pensamientos que jamás verán la luz pública. El país entero se pregunta, ¿qué México dejará cuando se vaya? Algunos ven un país más consciente y participativo, otros ven un país dividido y crispado. Lo cierto es que AMLO logró que millones de personas, antes indiferentes, volvieran a interesarse por la política, a sentir que su voz podía importar. Su legado también se mide en los corazones. Para el campesino que por fin recibe un apoyo, para el joven que encuentra una beca y no tiene que unirse al crimen, para la abuela que puede comprar su medicina, AMLO es más que un presidente, es un símbolo, un padre, un guía. Pero para quienes ven amenazada su visión de modernidad, para los empresarios que añoran viejos privilegios, para los periodistas que se sienten atacados, AMLO es el villano de una tragedia nacional. Al final, el verdadero legado de Andrés Manuel López Obrador tal vez no se verá en un sexenio ni en las próximas elecciones. Se medirá en el recuerdo colectivo, en los corridos que cantan su nombre en rancherías lejanas, en los muros grafiteados con su rostro, en las plazas que un día se llenaron para escucharlo bajo la lluvia. Cuando llegue el día de su retiro definitivo, cuando ya no se escuchen sus conferencias matutinas ni sus me canso ganso, el país se mirará al espejo y decidirá si quiere seguir su camino o dar un giro. Mientras tanto, AMLO sigue aquí, caminando con paso firme, enfrentando huracanes de críticas y tsunamis de amor. Con arrugas nuevas cada día, con el corazón marcado por traiciones y victorias, con la convicción intacta de que un México distinto sí es posible. El legado vivo que deja y como él mismo se prepara para el silencio, para convertirse en memoria y mito. Suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campanita y acompáñanos en el último tramo de este viaje emocional y sin filtros, donde veremos al hombre, al líder y al espíritu que marcó una generación. Porque Andrés Manuel López Obrador no es solo un capítulo de la historia, es una llama que sigue ardiendo en el corazón de México. Nos vemos en el gran final.
Crisis y quedas de Andrés Manuel López Obrador, Noches Oscuras, Trations y Heridas Invisibles. Si algo ha marcado la vida de Andrés Manuel López Obrador, más allá de sus victorias y de los mitines multitudinarios, han sido sus crisis y quedas. Porque la historia de AMLO no es entiende solo desde los aplausos, es entiende en el silencio de las madrugadas, en los cuartos oscuros donde se cuestionó todo, en las trations que desgarran su alma y lo hicieron dudar de sí mismo. Su primera gran crisis política llegó en 1988, cuando se unió al Frente Democrático Nacional apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas. Aquella elección fue un fraude monumental, un robo a la esperanza de millones. López Obrador vio con sus propios ojos como se apagaba el sistema en pleno conteo de votos, como la ilusión se desmoronaba como un castillo de arena. Fue allí donde entendió que la democracia mexicana era una farsa, una obra de teatro con guion escrito por los poderosos. Tras ese golpe, muchos compañeros abandonaron el barco. Decidieron volver al PRI o dedicarse a negocios privados. Andrés Manuel, sin embargo, siguió firme. Pero esa firmeza le costó amigos, recursos, y casi le cuesta la fe en la gente. En 1994, siendo presidente del PRD en Tabasco, se lanzó a la gubernatura contra Roberto Madrazo. Fue una campaña dura, llena de violencia, amenazas y ataques personales. Madrazo, apoyado por el PRI y por una maquinaria corrupta, usó toda clase de artimañas. Compra de votos, manipulación mediática, coacción. López Obrador marchó con miles de seguidores exigiendo justicia. La imagen de AMLO caminando kilómetros por las carreteras tabasquinas se convirtió en símbolo de resistencia, pero la derrota fue demoledora. Ese fue uno de los momentos más oscuros de su vida. Muchos de sus seguidores lo abandonaron, cansados y desilusionados. En su casa, con los pies hinchados y el cuerpo roto, López Obrador lloró como un niño, sintiéndose traicionado por un país que parecía no querer salvarse. Su familia temía que se quebrara para siempre, que se refugiara en el silencio y desapareciera de la escena pública. Pero como tantas veces en su vida, el dolor se convirtió en motor. En 1996, Yamás Catito asumió la presidencia nacional del PRD. Desde allí, reconstruyó las bases del partido y empezó a tejer la idea de un México nuevo. En el año 2000, ganó la jefatura de gobierno del Distrito Federal, uno de sus grandes triunfos. Sin embargo, con el poder llegaron nuevas crisis. Su estilo directo y austero incomodó a las élites empresariales y políticas. Durante su mandato, se enfrentó a la gran prueba conocida como el desafuero, en 2005. Vicente Fox y sus adversarios lo acusaron de desacatar una orden judicial por la construcción de un camino hacia un hospital en el predio El Encino. Ese preciso fue un golpe bajo. AMLO vivía días enteros sin dormir, su familia recibía amenazas y los medios lo presentaban como un peligro para México. Aun así, cuando más solo parecía estar, miles salieron a las calles para apoyarlo. Las imágenes del Zócalo abarrotado en su defensa se convirtieron en un acto histórico. Pero él sabía que había tocado el abismo. En 2006 legó otra de sus quedas más dolorosas. Se postuló para la presidencia y las encuestas lo daban como favorito. Pero la noche de la elección, de nuevo, el sistema se oscureció. Felipe Calderón fue declarado ganador por una mínima diferencia. López Obrador denunció fraude, convocó a un plantón en el Zócalo que duró semanas y se autoproclamó presidente legítimo. Esa decisión lo costó carísimo. Sus aliados lo criticaron, muchos votantes lo tacharon de necio y radical. Durante meses, fue objeto de burlas, memes, ataques despiadados. Sus hijos fueron perseguidos en redes, y su familia vivió en un circo emocional.
AMLO caminaba entre carpas, con los ojos hinchados, sosteniendo las manos de ancianos y madres que lloraban con él. Las finanzas personales se hundieron. Sus enemigos aprovecharon cada error, cada phrase, cada gesto para pintarlo como un loco. Los medios lo atacaban día y noche. Y mientras tanto, Andrés Manuel pasaba noches encerrado en su casa, escribiendo en libritas viejas, repasando discursos que nunca llegaban a ser escuchados. En 2012, volvió a intentarlo. Se presentó por segunda vez a la presidencia, pero perdió ante Enrique Peña Nieto. Otro golpe al corazón. Aquella noche, su rostro parecía tallado en piedra. Los analistas aseguraban que era el fin definitivo de su carrera. Muchos de sus seguidores se sintieron traicionados y abandonaron el movimiento. Cuentan que después de esa derrota, Andrés Manuel se refugió en su casa en La Chingada, en Palenque, Chiapas. Pasó semanas entre libros, rodeado de naturaleza, buscando respuestas en el silencio de la selva. Fue allí donde escribió, donde meditó, donde logró a salas cada traición y cada sueño roto. Pero, como un ave fénix, AMLO volvió a levantarse. Decidió fundar Morena, el Movimiento Regeneración Nacional. Un partido hecho desde cero, con voluntarios, con pequeños donativos, sin grandes estructuras. Los primeros años fueron durísimos. Burlas, obstáculos legales, rechazo. Durante todo ese tiempo, López Obrador se mantuvo de pie, recorriendo pueblo por pueblo, a veces ante 20 personas, a veces bajo lluvia, a veces con la voz quebrada. Cada crítica era una herida. Cada traición, un clavo más en su cruz. Aun así, su fe en el pueblo nunca se rompió. De cada queda salió más fuerte, más terco, más determinado. Entendió que las crisis no eran un castigo, sino una forja. Que el dolor no era el final, sino la prueba definitiva para quien quiere cambiar la historia. Hoy, cuando se mira en retrospectiva, se ve un hombre marcado por derrotas que pudieron matarlo en vida, pero que terminaron dando el carácter de leyenda. Andrés Manuel López Obrador no sería el mismo sin esas noches de frío, sin esas miradas de traición, sin esas lágrimas escondidas. Porque, en el fondo, cada queda fue una piedra más en el puente que lo llevó a la presidencia, y cada crisis, una cicatriz que lo hizo más humano y, a la vez, más indestructible. Quédate con nosotros, porque en el siguiente capítulo te contaremos las confesiones íntimas, las noches más solitarias y el renacer de un hombre que aprendió a vivir con el dolor como su mejor aliado. Polémicas, confesiones íntimas y públicas, superación y redención. El lado más humano y feroz de AMLO. Hablar de Andrés Manuel López Obrador es sumergirse en un océano de amores y odios, de aplausos y abucheos. Porque si algo ha acompañado a AMLO durante toda su vida política, ha sido la polémica. Para muchos, es el Mesías que vino a salvar a México. Para otros, el peligro más grande que ha enfrentado la democracia. Las polémicas de AMLO comenzaron mucho antes de que ocupara el Palacio Nacional. Su primera gran sacudida fue el famoso plantón en el Zócalo en 2006, después del fraude electoral que él denunció. Durante semanas, la Ciudad de México se paralizó. Calles cerradas, comercios arruinados, familias enteras atrapadas en el tráfico. Mientras unos lo veían como el último bastión de la dignidad, otros lo acusaban de secuestrar la ciudad y de dividir el país en dos. En sus mañaneras, esas conferencias diarias que se convirtieron en ritual, AMLO se convirtió en un gladiador mediático. Desde ese púlpito, acusó a periodistas, llamó fifis a empresarios y bautizó a la oposición como conservadores y corruptos. Sus palabras, afiladas como navajas, encendían los corazones de sus fieles y al mismo tiempo alimentaban el fuego de sus enemigos.
Otra gran polémica fue su política de abrazos, no balazos. En un país arrasado por el crimen organizado, su propuesta de atender las causas sociales antes que la violencia directa fue recibida con escepticismo y furia. Para muchos, era una traición a la justicia. Para otros, la única forma de romper el ciclo de sangre. También su relación con el ejército levantó dudas. Mientras prometía paz, entregaba a las fuerzas armadas proyectos civiles como el aeropuerto, el tren Maya y la distribución de medicinas. Lo acusaron de militarizar el país, de traicionar su discurso inicial. AMLO, sin embargo, defendía cada decisión con la misma serenidad con la que un padre protege a sus hijos. Pero es algo que humaniza a López Obrador, son sus confesiones íntimas y públicas, esos momentos en los que el hombre se despoja de la armadura del líder. En entrevistas, ha contado como el asesinato de su hermano José Ramón en los años 60 lo marcó para siempre. Ha hablado del vacío que dejó Rocío Beltrán, su primera esposa, y como su partida lo sumergió en noches de silencio absoluto. En un libro que escribió durante uno de sus retiros en Palenque, confiesa que muchas noches pensó en renunciar, que se sintió derrotado, que dudó incluso de sus propias convicciones. Confiesa que lloró solo, que llegó a temer que el odio de sus adversarios terminara alcanzando a su familia. Una de sus confesiones públicas más comentadas fue cuando reconoció que no siempre pudo estar con sus hijos, que la política le robó momentos irrecuperables. Si me preguntan si volvería a hacer lo mismo, no sé si respondería que sí, dijo con voz entrecortada. Pero AMLO no solo se quedó en el dolor, lo transformó en superación y redención. De cada queda salió más fuerte. Tras el desafío, tras el fraude del 2006, tras las burlas en 2012, cuando se rea la prensa y dicen que estaba acabado, él se levantó, fundó Morena y recorrió el país pueblo por pueblo, con zapatos gastados y un sombrero que lo protegía del sol ardiente. Su redención final llegó en 2018, cuando después de décadas de derrotas y humiliaciones, México lo eligió con más de 30 millones de votos. La sonrisa en su rostro aquella noche no era solo de triunfo, era de alivio, de sanación. Cada paso que dio hacia el estrado aquella noche representaba cada lágrima, cada traición, cada noche sin dormir. En el Palacio Nacional, se negó a habitar los pinos y abrió sus puertas al pueblo. Bajo el salario presidencial, vendió el avión que consideraba un lujo insultante, y convirtió en regla el contacto diario con la prensa, aunque eso implicara exponerse a ataques constantes. AMLO no se reinventó en el poder. Se mantuvo fiel a sí mismo, con todas sus contradicciones y turquidades. Para muchos, esa es su mayor virtud. Para otros, su mayor defecto. Hoy, en sus últimos años de gobierno, sigue generando controversia. Su cercanía con Cuba y Venezuela, sus constantes ataques a la prensa, su centralización del poder, sus decisiones polémicas en energía y medio ambiente. Todo es un campo de batalla. Pero detrás de esas polémicas, hay un hombre que cree profundamente en su causa, que siente en los usos el dolor de los pobres, que todavía se estremece cuando ve a una abuela vendiendo dulces para sobrevivir. Su redención, sin embargo, no es absoluta. Los libros de historia decidieron sus reformas resistirán el paso del tiempo o se quedarán como un experimento fallido. Pero para millones de mexicanos, ya es un héroe. Para otros tantos, es el gran villano. Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador no deja a nadie indiferente. Cada polémica, cada confesión, cada superación y cada queda forman el retrato de un hombre complejo, herido, obsesionado, pero sobre todo humano. Un hombre que, a pesar de las derrotas, eligió seguir caminando, seguir escuchando, seguir sanando. Legado y presente de Andrés Manuel López Obrador, el eco de un hombre que quiso déspota un país entero.
Hablar del legado de Andrés Manuel López Obrador no es una tarea fácil ni corta. Su historia no es mide en encuestas en cifras frías de crecimiento económico, es mide en susurros en las plazas, en los ojos brillantes de una abuela que lo escucha en la mañana, en el enojo ardiente de quien lo culpa de dividir al país. Hoy, mientras su mandato avanza hacia su tramo final, AMLO camina con la mirada fija en el horizonte y los pies todavía llenos de polvo. A sus 70 años, sigue despertándose antes del amanecer, revisando informes, pensando en el siguiente pueblo que visitar. Su cuerpo muestra el peso de los años y las batallas, pero su voz sigue firme, como un río que nunca deja de buscar el mar. Su legado más visible es la cuarta transformación, un concepto que ha tatuado en la piel política del país. Para AMLO, esta transformación significa no solo reformar leyes, sino cambiar mentalidades, hacer que el pueblo vuelva a creer en el poder como herramienta de servicio, no de abuso. Para sus detractors, la Forte es un teatro populista, una promesa vacía. Para sus seguidores, es el amanecer que esperarán toda su vida. Uno de sus sellos más poderosos es el combate directo a la corrupción. No hay discurso en el que no repita que, no mentir, no robar y no traicionar, son principios sagrados. Vendió el avión presidencial, recortó salarios de altos funcionarios y cero ministerios considerados innecesarios. Convirtió los pinos, símbolo de la opulencia, en un centro cultural abierto al pueblo. La creación de programas sociales masivos como jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida y las pensiones universales para adultos mayores marcaron un antes y un después. Para millones de personas, esas becas y apoyos significaron no solo dinero, sino dignidad, un respiro en medio del abandono histórico. En el ámbito de infraestructura, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería dos Bocas son obras que llevan su sello personal. Proyectos criticados por algunos como innecesarios o dañinos al medio ambiente, pero que para AMLO simbolizan soberanía y desarrollo regional. Elemento sostenido al salario mínimo es otro de sus legados fundamentals. Después de décadas de estancamiento, sus políticas lograron que millones de trabajadores vieran un incremento real en sus ingresos. Una apuesta arriesgada que para él representaba una deuda histórica con la clase obrera. Pero el legado de AMLO no es solo de obras y programas. Es también un cambio profundo en la conversación pública. Con sus mañaneras, López Obrador instauró un ritual diario que transformó la comunicación política. Para algunos, un ejercicio de transparencia sin precedentes. Para otros, un escenario donde se refuerzan narrativas y se atacan enemigos. El presente de López Obrador es el de un hombre que sigue en campana, incluso desde el poder. Que sigue recorriendo pueblos, escuchando a las mismas mujeres que le ofrecen frijoles con totopos, abrazando a niños descalzos, escuchando los lamentos de abuelos que no saben si mañana podrán comer. Pero también es un presente lleno de tensions. Críticas sobre la militarización, las relaciones con regímenes autoritarios, el manejo de la pandemia y las dificultades económicas ensambrecen su administración. Sus enemigos dicen que siembra división, que polariza, que destruye institutions. En lo íntimo, AMLO vive rodeado de cartas, libros y recuerdos. Su esposa Beatriz Gutiérrez Müller es su ancla silenciosa, su hijo Jesús Ernesto, su razón de ternura en medio del caos. Muchos cercanos dicen que en las noches, cuando el país duerme, López Obrador revisa fotografías antiguas de su infancia, lee cartas de Rocío, su primera esposa, y escribe en libritas pensamientos que jamás verán la luz pública. El país entero se pregunta, ¿qué México dejará cuando se vaya? Algunos ven un país más consciente y participativo, otros ven un país dividido y crispado. Lo cierto es que AMLO logró que millones de personas, antes indifferentes,
volvieron a interesarse por la política, a sentir que su voz podía importar. Su legado también se mide en los corazones. Para el campesino que por fin recibe un apoyo, para el joven que encuentra una beca y no tiene que unirse al crimen, para la abuela que pueda comprar su medicina, AMLO es más que un precedente, es un símbolo, un padre, un guía. Pero para quienes ven amenazada su visión de modernidad, para los empresarios que añoran viejos privilegios, para los periodistas que se sienten atacados, AMLO es el villano de una tragedia nacional. Al final, el verdadero legado de Andrés Manuel López Obrador tal vez no se verá en un sexenio en las próximas elecciones. Se medirá en el recuerdo colectivo, en los corridos que cantan su nombre en rancherías lejanas, en los muros grafitidos con su rostro, en las plazas que un día se llenaron para escucharlo bajo la lluvia. Cuando llegue el día de su retiro definitivo, cuando ya no se escuchen sus conferencias matutinas en isus, mi canso ganso, el país se mirará al espejo y decidirá si quiere seguir su camino o dar un giro. Mientras tanto, AMLO sigue aquí, caminando con paso firme, enfrentando huracanes de críticas y tsunamis de amor. Con arrugas nuevas cada día, con el corazón marcado por traiciones y victorias, con la convicción intacta de que un México distinto sí es posible. El legado vivo que deja y como el mismo se prepara para el silencio, para convertirse en memoria y mito. Suscribite ahora mismo al canal. Activa la campanita y acompañanos en el último tramo de este viaje emocional y sin filtros, donde veremos al hombre, al líder y el espíritu que marcó una generación. Porque Andrés Manuel López Obrador no es solo un capítulo de la historia. Es una llama que sigue ardiendo en el corazón de México. Nos vemos en el gran final.